A todos nos ha pasado alguna vez que intentamos hacer algo. Llevamos mucho tiempo pensándolo, llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo. Es algo que de verdad nos llama la atención. Un proyecto que a lo mejor quieres hacer profesionalmente, un proyecto personal. Y por algún motivo es súper difícil ser constante. O sea, hacer las cosas pues de manera repetida a lo largo del tiempo, ¿no? Que pues a fin de cuentas ahí es donde realmente un proyecto se consolida o se vuelve realidad. Porque muchas veces me ha pasado que lo empiezas, estás muy motivado al inicio, obviamente, porque es algo nuevo, es algo que a lo mejor todavía no has ni siquiera probado hacer. Y pues en tu cabeza la forma en la que va a salir es muy diferente a lo que termina pasando en la realidad. Entonces, pues quería hablar un poquito de eso hoy, del por qué es tan difícil ser constante como tal. Y pues por lo mismo, porque al no ser constante, pues estás perdiendo la oportunidad de llevar a cabo pues los proyectos que tienes en tu cabeza. Y te lo digo desde un punto de experiencia, ¿no? Porque si bien algo te puedo decir es que he intentado hacer demasiadas cosas a lo largo de toda mi vida. De hecho, hace poco subí un video en el que te cuento desde que tengo 13 años cómo empecé a hacer muchos emprendimientos, empecé a hacer diferentes proyectos y muchos de ellos, no te voy a mentir, se quedaron en la línea por no ser constante. Eran muy buenas ideas, eran muy buenos proyectos. Incluso algunos proyectos a los que les metí dinero, les metí mucho tiempo, por falta de constancia, pues se quedaron en el camino. Entonces, pues platiquemos hoy un poquito de eso. Yo soy Jesús Vega, bienvenido a mi canal y pues aquí hablamos de cosas, ideas, reflexiones, pensamientos que voy teniendo y que quiero compartir contigo para que puedas vivir una vida más cercana a lo que son tus pasiones, a lo que es lo que realmente te interesa, a lo que es el verdadero camino que resuena contigo y algo con lo que realmente te sientas identificado, ¿no? Que si bien sabemos que eso es algo pues difícil, porque pues en esta vida hay muchas cosas que no dependen de nosotros, muchas cosas que a veces se salen de tu control, yo creo que específicamente el hecho de ser constante es una de esas pequeñas cosas o de esas pocas cosas que sí dependen más o menos de ti. Entonces vamos a darle la importancia necesaria pensándolo desde esa manera, ¿no? Para comenzar, ¿qué es ser constante, no? Justamente es repetir. O sea, cuando estamos repitiendo las cosas muchas veces, pues es de lo más normal que nos podamos fastidiar o que nos podamos aburrir. Yo personalmente soy una persona que se fastidia muy rápido. Soy una persona que se llega a aburrir incluso de las cosas cuando está haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Digamos que el periodo de iniciar proyectos es lo que más me divierte, por así decirlo, ¿no? Pero he notado que eso es algo que no es sustentable, porque si te la pasas obviamente iniciando proyectos sin dedicarle la constancia necesaria, pues no vas a llegar a ninguna parte, ¿no? Y me he dado cuenta de eso. Al iniciar proyectos tienes esa motivación, pero en el camino a veces se empieza a sentir como decae, como que empiezas a faltar las ganas, como que empieza a faltar la motivación. Y realmente yo creo que no es algo que sea totalmente tu culpa, ¿no? O sea, no quiero que te sientas mal porque eres alguien que no puede comprometerse a largo plazo, porque eres alguien que no puede tomar un proyecto en serio, porque eso es algo que yo llegué a pensar de mí muchas veces, la verdad. O sea, sí me he sentado a pensar que soy una persona que no se puede comprometer a largo plazo con los proyectos. Y definitivamente no es así. Me puse a analizar y para mí el proyecto en el que más me he pues comprometido y he sido constante es en el proyecto de hacer lo que me gusta o hacer lo que me apasiona, ¿no? Sonará un poco raro, pero a pesar de que he cambiado mucho del negocio o de la forma en la que estoy haciendo las cosas, pues siempre he sido constante en esa motivación de querer hacer y vivir de algo que realmente me guste y me apasione. Entonces, pues pensándolo así, pues me doy cuenta de que a veces lo que está fallando no es la motivación o la energía o esas ganas o el conocimiento, sino que es la estructura muchas veces en la que estamos atrapados. Esa estructura que no nos permite pues realmente liberarnos, que no nos permite explorar, que no nos permite realmente sacar nuestra creatividad. Y llamémosle que tienes un trabajo que te ocupa mucho tiempo, que posiblemente estés en la universidad y tienes muchos proyectos, que a lo mejor tienes una familia que depende de ti, que a lo mejor no tienes los recursos necesarios para poder comprar lo que necesitas para tu proyecto posiblemente. Eso es algo que seguramente muchos de ustedes se identificarán.
conmigo, ¿no? Creo que es algo de lo más normal y de lo más humano que sea así, porque pues el hecho de poder hacer un proyecto que viva pues de tus pasiones es un privilegio definitivamente, ¿no? Pero como te repito, la constancia es ese pequeño factor que nos puede ayudar a hacerlo realidad, o sea, traerlo al mundo. Uno como persona, digamos, hablando de cualquiera de nosotros, ya sea de mí o de ti, siento que es algo que tenemos, ¿no? Tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestra habilidad, tenemos nuestra creatividad y nuestra cabeza. Y el hecho de poder utilizarla repetidamente para materializar lo que queremos, pues es prácticamente un superpoder, ¿no? Porque posiblemente no tengas el dinero o la inversión o ni siquiera el conocimiento, pero el ser constante en estudiar, en ir aprendiendo, en ir practicando, fallando, cagándola, intentando otra vez, ahí es donde realmente vas a ver ese avance. Y cuando muchas veces te hablan de manifestar o de, pues no sé, de traer a la realidad las cosas, yo lo he identificado como que es algo que no ocurre por arte de magia, sino que ocurre por arte de constancia. Entonces, pues tantas veces que lo piensas, tantas veces que lo haces y realmente le pones esa repetición, pues las cosas tarde o temprano se van a hacer realidad. Eso es algo que te puedo asegurar y algo que por experiencia yo creo que he notado bastante, ¿no? Algo que en lo que muchos fallamos también es en cómo sentar las expectativas de lo que queremos hacer, ¿no? Ya sea un proyecto, ya sea algo que quieres lograr, ya sea pues algún objetivo, pues muchas veces la expectativa pues es muy falsa o es irreal sobre lo que vamos a hacer. Yo te pongo un ejemplo personal. Hace como mes y medio retomé este tema de los videos. Quería pues subir más videos, ser más constante, tener una marca personal. Es algo que me ha llamado mucho en los últimos años y dije, bien, voy a subir videos todas las semanas, voy a subir 2 videos, voy a hacer un calendario de contenidos, además voy a abrir otro canal en el que voy a hablar de marketing y también voy a subir 2 videos, pero luego lo empecé a hacer y me di cuenta de que hoy estaría bueno también subir reels, voy a subir reels todas las semanas, o sea, yo en mi cabeza, según yo, como venía de un trasfondo en el que ya había hecho esto para clientes, como que ya sabía hacer videos, ya sabía de marketing y todo, dije, va a ser sencillo, no pasa nada, lo puedo hacer, la puedo armar. Y oh, sorpresa, lo empecé a hacer y fue sumamente diferente a lo que pensaba. Desde el hecho de que no sabía muy bien de qué quería hablar, de que me puse a cuestionarme si realmente lo que estaba diciendo era algo que realmente pensaba o si solo lo estaba haciendo para cumplir y subir contenido. O sea, realmente a lo que voy es yo dije, ok, ya tengo todo esto cubierto según yo en mi cabeza, pero la realidad es que cuando lo empiezas a hacer y cuando empiezas ya a, pues en el mundo real, llevar a cabo esa idea y esa constancia, te das cuenta de que está totalmente desalineado a lo que originalmente pensabas. Entonces, si al inicio, digamos, que tú pensabas que ibas a dedicar un 80, digamos, por ciento de esfuerzo, te terminas dando cuenta de que necesitas un 250, que prácticamente ahí ni siquiera alcanza con lo que tú puedes hacer personalmente para lograrlo, ¿no? Y muchas veces ahí nos frustramos, nos desanimamos, pensamos que no es para mí, pensamos que ahorita no, pensamos que simplemente es mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y pues ahí es donde te empiezas a sentir mal, porque pues no sé, a veces dices, bueno, ya estoy empezando el proyecto, eso se supone que me va a hacer sentir bien, es algo que he querido hacer por tanto tiempo, pero te das cuenta de que te empiezas a sentir pues mal, te empiezas a sentir mal porque te empiezas a cuestionar, te empiezas a sentir que no eres apto, por así decirlo, que tal vez no es para ti, aunque tú pensabas que sí. Entonces eso es algo pues muy común que yo creo que tenemos que tener como punto de partida, ¿no? Y pues obviamente el repetir algo todos los días pues es aburrido, ¿no? O sea, el querer repetir la misma acción que, por ejemplo, en mi caso, grabar, editar, escribir, son 3 cosas que por sí solas me gustan mucho. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar. Pero ya cuando se vuelve algo que tengo que hacer todas las semanas, 2 o 3 veces con videos largos, tengo que escribir ya no por gusto, sino porque es ya parte de un proyecto que estoy haciendo, pues obviamente se vuelve monótono, obviamente se vuelve aburrido, obviamente, aunque sea algo que te encante, el tener que verte obligado a hacerlo, pues muchas veces te lleva como a pensar de una forma distinta, ¿no? O sea, sí es un fenómeno muy interesante como algo que te gusta tanto y te interesa tanto, al final no, pues te puede llegar a aburrir, ¿no? Te puede llegar a fastidiar. ¿Y por qué? Porque el cerebro está, pues literalmente creado
para buscar la novedad. O sea, a tu cerebro le encantan las cosas nuevas, a tu cerebro le encanta que le estés dando pues nueva dopamina, ¿cómo se dice? Nuevos impulsos, no sé cómo llamarlo, pero pues prácticamente eso que tú obtienes cuando empiezas a ver en tu celular TikTok, o eso que obtienes cuando te vas de viaje por primera vez a un lugar nuevo, o cuando conoces a una nueva persona interesante. Eso es a lo que tu cerebro le encanta, ¿no? O sea, le fascina tener esa novedad. Y si tú te encierras ya en un ciclo en el que estás haciendo lo mismo y lo mismo de la misma forma, en el mismo lugar, con las mismas personas, pues muy probablemente tu cerebro, o al menos el tipo de cerebro como el mío, pues se va a fastidiar. Va a decir, ok, aunque sé que esto nos va a alcanzar o nos va a llegar a alcanzar en algún punto algo que queremos lograr, pues como que se siente atrapado, y realmente eso pues puede frustrar tu intento de lograr algo, ¿no? Porque ya no estás siendo igual de creativo, no estás haciéndolo con la misma emoción, y eso definitivamente se nota, ¿no? Es algo que creo que todos pueden sentir y se sentirán pues identificados con eso, ¿no? Y otro punto súper importante también es pensar sobre todo en el resultado, que eso es lo que estoy hablando, ¿no? O sea, muchos de nosotros empezamos algo y empezamos un proyecto con el resultado en la cabeza, ¿no? O sea, a dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar con ese proyecto, cómo se va a ver o cómo nos vamos a sentir nosotros en esa versión final que al fin logró obtenerlo. Pero no creo que eso sea positivo, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces ahí sintiendo que tal vez no soy aún esa persona que puede lograr lo que se está proponiendo. Pero creo que es la forma equivocada de tomar un acercamiento hacia lo que queremos hacer. Al contrario, creo que deberíamos enfocarnos más en el proceso, en cómo ese proceso nos va a llevar a ser una persona diferente, en cómo ese proceso nos va a hacernos dar cuenta de todo lo que no sabemos, de cómo nos va a ayudar a mejorar lo que sí sabemos, de ver cómo lo podemos aplicar para realmente obtener lo que queremos llegar. Y como dicen, esta es una frase muy común, o sea, el hacer las cosas te va a dar 1000 maneras de cómo las cosas no funcionan, para que al fin pues puedas encontrar no solo lo que funciona, o sea, lo que sí pues funciona literal, lo que te va a llevar a alcanzarlo, pero a veces eso ni siquiera es algo que tú quieres hacer, y lo ideal sería encontrar algo que funcione, pero que te resulte a ti también, como decíamos, entretenido, que resuene con quién eres, que sea algo que realmente vaya, pues incluso con tus valores, con tu moral. Si lo queremos ver así de manera más profunda, pues es para mí muy importante que lo que estoy haciendo en este momento, pues me haga sentir bien como persona, como creativo, que me haga sentir que me estoy desarrollando, que estoy aprendiendo nuevas cosas, enfrentándome a nuevos retos. Entonces es súper importante pensar en el proceso, ¿no? O sea, no sentirnos agobiados porque hoy no sé hacer las cosas, porque hubo algo en el camino que se me complicó, porque hubo algo que incluso ni siquiera había considerado que iba a tener que hacer. Ahí es donde muchas veces la constancia se cae, porque nos enfrentamos a esos retos, a esos desafíos que pueden parecer muy difíciles, o que incluso pueden, pues como te digo, desanimarte porque no te los esperabas. Pero creo que el hecho de enfrentarse a ellos y dar por hecho que van a ocurrir es algo que es una mentalidad muy poderosa, ¿no? Porque sin duda siempre van a haber cosas que no te esperabas, cosas que vas a tener que resolver, cosas que dentro del proceso de todo lo que sí te gusta no te van a gustar. Entonces el dar por entendido que esas pequeñas cosas son las que realmente esconden todo el aprendizaje que este proceso puede tener para ti, creo que es sumamente importante, ¿no? Y además no solo lo veamos como algo de quiero aprender más, quiero mejorar como persona o como profesional. Claro que es importante, obviamente es importante, y pues vivimos en una sociedad en la que exigen el dinero y la preparación y todo, pero no olvides también a ti como persona y como ser humano que tiene esa necesidad de ser feliz y de divertirse con lo que hace, ¿no? O sea, no pienses todo para enfocarlo solo en producción, en cómo hacerlo más eficiente, en cómo hacerlo más rápido y más estandarizado, que muchas veces me ha pasado. O sea, encuentro la forma de cómo hacerlo más eficiente, lo más rápido y así, pero me la paso súper mal. O sea, me la estoy pelando todo el tiempo porque es una forma que no me gusta. Entonces piensa cómo puedes tú optimizar no solo para eso, sino para divertirte, para disfrutarlo. O sea, al final, si necesitas constancia y es algo que vas a estar haciendo todos los días, pues si es un proyecto de vida, prácticamente por el resto de tu vida vas a estar haciendo ese tipo similar de cosas,
o yendo para ese objetivo, pues al menos disfrútalo, ¿no? O sea, al menos piensa cómo lo puedo hacer para que sea disfrutable para mí. O sea, que no sea algo que me la esté, como te digo, peleando, que sea muy difícil para mí todos los días. Si no, vamos a ayudarnos, vamos a ponernos en una posición en la que hagamos las cosas para que sea más divertido, más entretenido y pues que sea algo que realmente nos interese, ¿no? O sea, muchas veces sí he notado que cierto proyecto tiene algún factor que de verdad no conecto con él y se me hace súper difícil ser constante en él porque pues estás todo el tiempo forzándote a hacer algo que no conectas, a hacer algo que no te gusta. Y a fin de cuentas, si ya estás emprendiendo, digamos, o estás tomando la iniciativa de hacer un proyecto, pues obviamente eso es algo pues muy difícil. Yo admiro mucho y respeto a todos los que iniciamos proyectos así. Pues lo que yo te diría es eso. O sea, si ya lo estás tomando esa decisión, pues difícil y de por sí emprender es sumamente difícil, pues al menos ponte en la posición de que lo puedas disfrutar, ¿no? Eso es algo que yo al menos he pensado. Sé que es un privilegio enorme, obviamente, pues poder disfrutar lo que estás haciendo. Pero te aseguro que a lo mejor al inicio va a ser más difícil, pero se convierte como en una bola de nieve muy positiva, ¿no? También tengo un video hablando de eso, de por qué es importante hacer lo que te apasiona. Y pues en resumen, hacer lo que te apasiona realmente te ayuda muchísimo. O sea, es un círculo virtuoso porque lo estás disfrutando más, porque estás aprendiendo cosas nuevas, porque el proceso se vuelve más fácil y más disfrutable. Entonces, pues este video se trata literal de la constancia y como te repito, hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues es algo sumamente difícil si no lo estás disfrutando. Entonces vamos a tomar pues ese punto como algo pues clave para pues que sea una vida y que nosotros diseñemos con más intención y que realmente nos ayude a llegar al objetivo, pero a nuestra manera, ¿no? Que es algo, es un reto, pero pues al menos para mí es un reto que vale la pena tomar. Ahora hablemos del perfeccionismo, otro factor muy clave que a mi parecer detiene a muchas personas de lograr proyectos verdaderamente relevantes o pues verdaderamente, pues ni siquiera que sean relevantes, sino que el perfeccionismo muchas veces te limita, te estanca, te detiene, te congela por no querer hacer las cosas y fallar. Como te digo, el verdadero aprendizaje está cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Parece que estoy diciendo todos los clichés que a lo largo de la vida nos han dicho sobre productividad y sobre proyectos, pero es que es la verdad. O sea, yo, pues que he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos, sí me puedo dar cuenta de que es algo sumamente importante no clavarnos en el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo. A lo mejor esa versión perfecta que tú tienes en tu cabeza es una versión que no existe o es una versión que no conecta contigo, ni conecta con el momento de la historia, ni conecta con tus posibilidades, ni con tu contexto. O a fin de cuentas a lo mejor es solamente la versión que tienes ahorita, pero a lo largo del proceso vas a tener nueva información que a lo mejor te va a dar una perspectiva totalmente diferente. Entonces, iniciando el perfeccionismo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa versión perfecta de tu cabeza, posiblemente al avanzar el tiempo la vas a cambiar. O sea, no sirve de nada crear la versión perfecta o esperar a que tengas la versión perfecta. Porque cuando des 3 pasos te vas a dar cuenta de que hay cosas que no habías pensado, que no habías considerado y te vas a desanimar y todo se va a caer. Y además, pues ¿para qué ser perfectos, no? O sea, siento que nos han vendido demasiado la idea de que tenemos que ser perfectos, de que solamente los que son perfectos o que son súper especialistas triunfan. Y la verdad es que siento que hoy en día, ahorita grabando esto en 2026, eso es algo que ya no es completamente verdadero, ¿no? Al contrario, siento que lo imperfecto cada vez está tomando un lugar más importante en la sociedad, en el mercado, en el mundo. O sea, las personas quieren conectar con otras personas y creo que prácticamente nadie de nosotros es perfecto, ¿no? Entonces, pues ¿para qué fingir que sí lo somos? Vamos a usar nuestras imperfecciones o las cosas que no sabemos, pues como parte del proceso, como parte de un área de oportunidad que podemos aprovechar, pues para darle un diferente enfoque a las cosas. Por ejemplo, yo estoy seguro de que estos videos no son perfectos en lo absoluto, seguro tienen mucho área de oportunidad. Y seguro cuando vea este video en un año, pues me voy a dar cuenta de todos los errores que estoy cometiendo ahorita hablando contigo, de tal vez este espacio,
el audio tal vez no va a estar tan bien, a lo mejor estoy diciendo pura pendejada, no lo sé. Al menos en este punto me parece que lo que estoy diciendo es importante y por eso lo quiero compartir. Pero no estoy hablando de que quiera ser que sea perfecto. O sea, creo que hay que tener muy claro qué es lo que es importante para ti. En este caso, pues, ¿qué es importante? Para mí, hablar de un tema que me interese y que yo haya vivido, pues poder presentártelo de forma amigable, pues no sé, aquí platicando, si de una forma en la que no sea tan estructurada y tan escrita. Y pues, por ejemplo, ser constante en subir la mayor cantidad de videos cumpliendo estos factores, ¿no? O sea, si yo me pusiera en mi cabeza a decir, no voy a subir nada hasta que sea perfecto, literalmente me ha pasado antes y he estado años sin subir nada y no hacer ningún proyecto o no hacer ningún cambio esperando a tener esa versión perfecta. Y la verdad es que no, hay que elegir nuestras batallas, hay que elegir lo que realmente es importante y también confiar más en nosotros mismos, ¿no? Creo que muchas veces la constancia viene, o más bien la falta de constancia viene de que no nos sentimos, pues, con ese 100% de habilidades que tal vez necesitemos, ¿no? Y pues justo, eh, pues justo creo que ahí es donde muchos nos detenemos, ¿no? Pero todo eso lo vas a aprender en el camino. Pero a veces incluso tú crees que no lo sabes y te puedes sorprender lo mucho que tu capacidad de resolver, lo mucho que de tu capacidad de aprender sobre la marcha te puede llevar a lugares que ni siquiera te imaginas, ¿no? Que eso es algo que yo me identifico muchísimo, ¿no? A veces, según yo, estoy haciendo algo, pero me sorprendo de cómo sobre la marcha me di cuenta de otra cosa y me di cuenta de algo que puedo aprender o algo que había aprendido en un proyecto anterior hace mucho tiempo que puedo aplicar ahora, que me lleva a tener pues diferentes perspectivas y que nos puede ayudar a hacer algo todavía más único y más relevante, ¿no? Y confiar en ti, como te digo, ¿por qué? Porque a veces te puedes sorprender de realmente tu verdadera capacidad. Y pensémoslo, a lo mejor, pues tú eres de verdad muy bueno, a lo mejor eres muy chingón haciendo algo, todavía no te lo crees, y pues tu 100% de esfuerzo, pues es algo increíble, o sea, es un resultado espectacular, pero digamos que tu 80, pues puede ser un resultado suficiente o un 100 para muchas otras personas. O sea, a lo mejor tú, haciendo un 70% de tu esfuerzo, logras obtener un 95 para la mayoría de la gente. O sea, lo estoy poniendo con porcentajes para que sea un poco más claro, pero siento que sí, o sea, eso puede pasar. Realmente a lo mejor tú no sabes qué tanto lo que verdaderamente tienes de potencial y tampoco sabes cómo las personas tampoco sabes cómo las personas lo van a percibir. Tampoco es válido y no es funcional ponernos a pensar anticipadamente cómo la gente o el público o el mundo va a recibir lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no podemos meternos en la cabeza de todas las personas. Cada quien tiene diferentes historias, diferentes contextos, diferentes formas de entender las cosas y de percibir las cosas. Entonces, tómate la tarea de confiar más en ti, de sacar al mundo esos proyectos, de intentar dar esos pequeños pasos que, de nuevo, siendo constantes, porque estamos hablando de todo esto si el video era sobre la constancia, ¿no? Pero tomando estas ideas y aplicándolas constantemente, te aseguro de que vas a lograr, pues, ver un avance. No te estoy diciendo, te vas a volver el más chingón y vas a ser millonario. Tal vez no al principio, pero sí haciéndolo de manera constante, siendo, pues, literalmente, pues, constante. Creo que ya repetí demasiado la palabra, pero el video es sobre la constancia, ¿no? Así que si lo vas haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez, te aseguro que tu intento número 1 va a ser muy diferente a tu intento número 100. Entonces es más o menos el resumen de todo lo que quería presentarte, ¿no? Ok, ahora ya hablamos de por qué es tan importante ser constante, algunos consejos que a mí me han servido para identificar pues ciertas actitudes o ciertos pensamientos personales que no te ayudan para nada a ser constante con tus proyectos y avanzar en ellos, pero vamos a entender un poco qué otro tipo de cosas internas podemos trabajar para que el ser constante en nuestros proyectos, necesito un sinónimo de constante para no decirlo tanto, pero bueno, ¿qué podemos hacer para poder lograr esta constancia, esta consistencia que necesitamos en un proyecto, ¿no? Algo que a mí me ha servido mucho es entenderlo desde la identidad y desde los sistemas o entornos que te rodean, ¿no? Creo que cada uno de nosotros
nos contamos en la cabeza ciertas historias. Nos decimos, yo no soy bueno para esto, yo soy muy bueno para esta otra cosa, yo no soy alguien que se le dé actuar de esta manera, o simplemente esto es lo que hago, eso es lo que he hecho durante mucho tiempo, y es la historia que tú te has contado, ¿no? Pero siento que cuando tú empiezas a decir, no sé, veámoslo con algo clásico, el ejercicio. Todos hemos querido hacer más ejercicio alguna vez, ¿no? O todos hemos querido aprender alguna nueva habilidad. Pongámoslo el ejercicio, siento que es más fácil. Cuando tú empiezas a querer ser más constante en ir al gimnasio, salir a caminar, hacer pesas o ir a pilates, lo que sea que a ti te guste, pues muchas veces lo ves como un sacrificio, ¿no? Es como, chin, ya son las 4 de la tarde o ya son las 6 de la mañana, tengo que ir. ¿Por qué? Porque ya me inscribí, porque el ejercicio es bueno, porque si no lo hago me voy a sentir mal. O sea, como que prácticamente estás sumándote a tu vida una responsabilidad o algo que tienes que hacer, como que lo estás viendo como una obligación, digamos, o como una actividad que si no haces, pues no vas a cumplir tu objetivo. Entonces, el verlo así, pues muchas veces genera presión, obviamente. Y es lógico, ¿no? En la vida siempre hay cosas que nos van a presionar o van a ser como una responsabilidad. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si tú lo empiezas a ver como un cambio de identidad, como un cambio verdadero de quién eres tú, pues creo que va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, si tú verdaderamente entiendes el verdadero sentido o el verdadero beneficio de hacer ejercicio en este caso, que sepas el bien que va a hacer para tu salud, el cómo va a ayudarte a ser más flexible, a ser más rápido, incluso a pensar mejor, cómo va a ayudarte eso a tener más años de vida, a mejorar tu salud, de tu corazón, de diferentes cosas, te va a ayudar a dormir mejor, a tener mejor ánimo, o sea, cosas que ya realmente conecten contigo. Siento que ahí es donde empiezas a decir, ok, ya no quiero hacer ejercicio porque es una responsabilidad, sino que ahora quiero convertirme en una persona que lo haga porque le hace bien, en una persona que está convencida de que eso que estoy haciendo es algo positivo para mí, es algo que quiero agregar a mi personalidad, es algo que quiero agregar y sumar a mi vida. Y lo mismo pasa con los proyectos. A lo mejor ese proyecto de vida que tú tienes, pues sí es algo que te llena profesionalmente, es algo que te llena en algo que a ti te gusta y te puede generar dinero. Pero cuando ya lo empiezas a ver como un cambio de personalidad, de ok, yo quiero convertirme en esa persona que toda la semana suba 2 videos a YouTube, no por el hecho de subir los videos, sino de todo lo que está detrás. O sea, me gusta ese estilo de vida de grabar, de editar, de tener nuevas ideas, de poder llegar a las personas y poder, pues, transmitirles esto que estoy pensando. Ya se convierte en algo totalmente distinto. Ya no es, ok, tengo que subir 2 videos, sino que no, a mí yo soy una persona a la que le gusta hablar, soy una persona a la que le gusta compartir, soy una persona a la que le gusta que las personas, pues, conecten con sus ideas, y eso es algo mucho más profundo que el hecho de que de a huevo tengo que subir 2 videos a la semana. Porque sí, simplemente porque sí. Ahora pues no es así, es algo que realmente me gusta, algo con lo que realmente conecto, algo que ya profundicé que es importante para mí. Entonces ahí es donde creo que la constancia se vuelve mucho más fácil, porque ya no estás obligándote, sino que estás simplemente viviendo una vida en la que ya estás haciendo algo que conecta contigo y con lo que realmente te identificas. Sé que suena sumamente romántico y sé que suena sumamente utópico, por así decirlo. O sea, al menos creo que es lo que nos han enseñado a pensar, que una vida así es sumamente difícil o que tienes que esperar a jubilarte o a tener mucho dinero para poder vivir este estilo de vida. Pero te aseguro que hay formas en las que lo podemos ir haciendo, ¿no? O sea, simplemente el hecho de ser más consciente de ti, ser más consciente de lo que te importa, ser más consciente de tus fortalezas, debilidades. O sea, literal, analizarte como si fueras un negocio, ¿no? O sea, en muchísimas materias en la universidad me tocó hacer el famoso análisis FODA de fortalezas, oportunidades, etcétera. Eso es súper importante. O sea, porque si no sabes quién eres, qué te interesa, qué te gusta y el potencial que puedes tener y analizarlo y complementarlo con lo que está ocurriendo en el mundo, las oportunidades, etcétera, pues realmente va a ser muy difícil que logres ser constante, porque el plan pues no tiene ni pies ni cabeza y simplemente te estás forzando a hacer cierta cosa que al final no va a llevarte a algo que sea valioso para ti, porque a lo mejor al final pues sí, funciona, te deja dinero, etcétera,
Pero pues cae más allá, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a esa clásica persona con todo el éxito del mundo, pero con ese vacío tal vez porque nunca realmente conectó con algo que era importante para él? Entonces vamos a tomarlo en cuenta no solo para lograr ser más constantes, que eso definitivamente nos va a ayudar, sino para que valga la pena dedicar esa constancia a algo que sea importante y relevante para nosotros. Siento que le di un poco de vuelta, pero al final simplemente quiero que pensemos eso, ¿no? O sea, en cómo es un círculo sumamente virtuoso y que no es un capricho ni que es algo que simplemente quieras hacer porque sí, sino que es algo que realmente va a ayudar a que tu impacto sea mucho mayor. Te aseguro que va a potenciar tu impacto de manera pues muy interesante y tú lo vas a sentir pues como algo mucho más propio. Y por último quería comentar un tema que es algo también fundamental, que es la paciencia. Es la paciencia y el hecho de que el esfuerzo se va sumando. O sea, el esfuerzo que tú vas a hacer el día de hoy y el día de mañana y el día de después, pues no va a sumarse uno más uno más uno, sino que se va a multiplicar, en mi parecer, ¿no? Porque cuando tú empiezas a hacer las cosas, empiezas, por así decirlo, arrastrándote, ¿no? O sea, empiezas con mucho trabajo, mucha dificultad de, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Pero cuando empiezas a empujar esa bola de nieve, como ese ejemplo que te doy, las cosas empiezan a ir mucho más fácil, Y el esfuerzo que hiciste hace muchos días empieza a multiplicarse con el esfuerzo de hoy, ya no con el mismo impacto, sino con un impacto mucho mayor, porque ya tienes toda la experiencia detrás de esas pequeñas semillitas que vas sembrando, tanto en acciones en el mundo como de forma interna, te vas haciendo más poderoso, por así decirlo, ¿no? O sea, es como ver una película de superhéroes, ¿no? O sea, Iron Man en las primeras películas, pues es mucho más tonto que el Iron Man de las últimas, donde ya está cabroncísimo, ¿no? Entonces es algo que podemos ver muy claro, ¿no? O sea, confiar en el proceso y saber que ese esfuerzo que estás poniendo hoy, con constancia, va a multiplicarse. O sea, la constancia, como empecé el video diciendo, y lo quiero terminar así también, es esa herramienta con la que todos contamos, que nadie nos puede quitar, para hacer las cosas de manera que vayan sumándose y vayan multiplicándose hasta lograr materializar eso que tú quieres. Ya sea un proyecto, ya sea algo personal, ya sea algún objetivo que tú quieras alcanzar. No hay manera en este mundo, a menos que seas millonario, de poder lograr todo lo que quieras así de rápido. Tienes que ser constante, tienes que ser disciplinado, pero no nos quedemos en esa idea que nos quieren vender todos los gurús de que la constancia y la disciplina lo van a lograr, sino que hay que disfrutar el proceso, hay que hacerlo de forma que conecte con nosotros y sea en algo que es realmente importante para nosotros y que realmente tenga sentido para que tú mismo seas el que más empeñado esté en lograrlo. Porque cuando es así, muy pocas cosas van a lograr detenerte, siento yo. Obviamente existe la flojera, existen los problemas y existe todo lo que puede pasar en este mundo que, así como lo otro, tampoco nos esperamos. Pero si tienes todo esto detrás de ti, te aseguro que va a ser mucho más difícil que lo sueltes y tus probabilidades de éxito crecen y se multiplican por muchísimo. Y pues bueno, ya sabes que yo no soy ningún experto, no soy ningún gurú, ni nadie que te pueda decir cómo hacer las cosas y asegurarte que te van a funcionar. Pero en mi experiencia pues he tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos a lo largo de mi vida. Y son cosas que yo he notado, cosas que yo he hecho mal o considero hoy en día oportunidades que dejé pasar por no pensar con esto que acabamos de aterrizar en esta plática, ¿no? Así que sin más, pues simplemente te comparto algunas experiencias y errores que yo he podido tener, analizar. A mí me encanta pensar sobre esto. Así que si a ti también te parece interesante, pues te invito a suscribirte a este canal de Jesús Vega. En él, pues como te dije al inicio, analizamos ideas, pensamientos, reflexiones para poder construir una vida que se acerque más a nuestras pasiones y a quienes nosotros realmente somos y lo que nos importa. Así que si estás en ese camino, bienvenido a este canal. De nuevo, yo soy Jesús Vega y nos vemos en el siguiente video. YouTube piensa que alguno de estos te puede interesar.